buscarte con fervor, y así nuevamente te daré todo mi ser, consagrando como antes mi vivir. Hazme volver al primer amor, Señor, hazme volver al primer amor, Señor, hazme volver al primer amor, Señor, para vivirte y ser un vencedor. Debo siempre tomarte como mi alimento hoy, y por comerte transformado así seré. Tu naturaleza santa y divina pues tendré. Todo abandono para así ganar de ti. Cristo Jesús, oh mi Señor, eres tan dulce, amable y todo para mí, un tesoro inestimable que está en mí. Hazme vivir el primer amor, Señor, hazme vivir el primer amor, Señor, hazme vivir el primer amor, Señor. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias damos al Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda de seguir disfrutando su palabra a través del alimento diario. Seguimos en la serie Los Ministros del Nuevo Pacto. Entramos en un nuevo tomo que es titulado Las Promesas de Dios. Gloria al Señor. Entramos ya en la primera semana, que es titulada El Ministerio que recibí del Señor Jesús, basado en Hechos capítulo 20, versículo 24, segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué tal si entramos en la palabra? Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora vamos a leer segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gracias al Señor. El título de esta semana, como dije inicialmente, es titulado El Ministerio que recibí del Señor Jesús. Gracias al Señor, porque cada uno de nosotros hemos recibido un ministerio y hoy necesitamos llevarlo a cabo. Como vimos aquí, Pablo tenía la visión, el encargo de que había recibido un ministerio de parte del Señor. Y este ministerio era el contenido del Evangelio de la gracia de Dios. Hoy también nosotros hemos sido llamados a llevar a cabo nuestro ministerio.
En el pasado nosotros pensábamos de que solamente este ministerio era para Pablo y para los 12 apóstoles, pero el Señor nos ha mostrado de que nosotros también se nos ha sido encomendado, comisionado un ministerio. Nosotros trabajamos para el único ministerio, el cual fue establecido por el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra como hombre. La Biblia dice que Él inició este ministerio a sus 30 años de edad, fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre Él como paloma y automáticamente Él inició este ministerio. Luego este ministerio fue dado a los apóstoles y hoy ha sido transferido a la iglesia para que nosotros lo llevemos a cabo, lo llevemos adelante. Pablo animó a Crispo y a Timoteo a que llevaran a cabo su ministerio, a que no descuidaran su ministerio. Entonces el Señor nos ha dado dones, juntamente con esos dones, cuando los ejercitamos, el Señor nos da el ministerio. Es decir, de que cuando yo ejercito mi don, más gracia es añadida. Y a fin de que mi don se pueda convertir en un ministerio y yo pueda ser útil en la obra de Dios. Vamos a leer Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4, versículo 17. Dice así: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ahora vamos a leer segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Entonces Él animó a Arquipo y a Timoteo a que llevaran a cabo su ministerio, a que no descuidaran el don que Dios les había dado. Hemos hablado en semanas anteriores de que los dones son irrevocables. Nosotros no podemos descuidar nuestro don. Necesitamos ejercitarlo. Entonces, entre más yo ejercito mi don, más gracia es añadida. Y mi don puede convertirse en un ministerio para que Dios pueda operar en medio de la iglesia. Dentro de el ministerio existen 3 aspectos. Está el ministerio de la palabra, el ministerio de los servicios y el ministerio de las ofrendas y de las riquezas materiales. El más importante es el ministerio de la palabra, porque el ministerio de la palabra es el que lleva adelante la obra de Dios. Hoy nosotros como ministros necesitamos buscar contenido de la palabra para poder ser utilizados en este ministerio. Vamos a leer en la palabra. Vamos a leer primera a los Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 1 y versículo 3. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a leer ahora Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1,
Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aleluya. Entonces, por el ministerio de la palabra. Entonces, como vimos, este ministerio es el que lleva adelante la obra de Dios. Nosotros necesitamos capacitarnos, necesitamos buscar el contenido de la palabra como el logos, para que cuando se presente la necesidad, la oportunidad, sea individualmente o colectivamente, nosotros podamos tener la palabra rema para nosotros y también para otros. Otra parte de este aspecto del ministerio es el ministerio de los servicios. El ministerio de los servicios no puede ser tenido en poco, porque también es de suma importancia. De que el ministerio de la palabra se lleve a cabo depende también del ministerio del servicio. Porque a través del ministerio del servicio, el ministerio de la palabra puede llevar a tener un nivel extremadamente poderoso. Porque cuando el ministro de la palabra está hablando, muchas veces necesita ayuda en el servicio de la oración. Entonces vamos a leer ahora Hechos capítulo 6, versículo 2 al 7. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó a la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, hermanos, aquí vemos cuánto de suma importancia es el ministerio de los servicios. Muchas veces el Señor nos da la oportunidad localmente de tener conferencias. Para las conferencias muchas veces se necesita este ministerio de los servicios. En la logística existen muchas maneras de servir, sea para hospedar, para la alimentación, para atender a los niños. Entonces, hermano, hoy nosotros también necesitamos cooperar con el ministerio de los servicios. En este ministerio aprendemos a negarnos, aprendemos a tener experiencias con el Señor. Entonces, este ministerio también es de suma importancia dentro de este único ministerio el cual nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, otro ministerio que surge del ministerio de la palabra y del ministerio de los servicios es el ministerio de las ofrendas y de las riquezas materiales. Cuando nosotros empezamos a experimentar al Señor, surge también algo espontáneo de nuestro corazón, el cual es dar con generosidad. Vamos a leer ahora el libro a Filipenses capítulo 4, versículo 17, dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces Pablo aquí les mostraba esto a los filipenses, que no era que él buscaba dádivas, de que ellos le dieran algo a él, sino que él buscaba era de que
abundará fruto en la cuenta celestial. Vamos a leer ahora Segunda a los Corintios, capítulo 9. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a leer Hechos 20, 35. Hechos 20:35. Dicen: todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya, por el ministerio de las ofrendas y de las riquezas materiales. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos ser aquellos que llevan a cabo este único ministerio en sus tres aspectos: en la palabra, en los servicios y en las ofrendas y riquezas materiales. Entonces el Señor nos encomendó, nos entregó este ministerio para que nosotros lo llevemos adelante. Para retomar el ministerio de la palabra, es de suma importancia resaltar que necesitamos tener contenido para llevar a cabo el ministerio de la palabra. Si nosotros no tenemos contenido, no vamos a poder ser útil en las manos y en la obra de Dios. Hoy el Señor nos ha enfatizado, nos ha mostrado que necesitamos también de la palabra fundamental. Las palabras fundamentales es el contenido de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Es nuestra base. Un ejemplo de la palabra fundamental en sí, de lo que nosotros debemos tener contenido, de estar claros, es en cuanto a la redención, al perdón de los pecados, la justificación, la reconciliación, la regeneración, la santificación, la renovación, la transformación y la glorificación. Entonces, este ministerio es el contenido del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces nosotros necesitamos tener, hermano, esta palabra fundamental bien constituida en nosotros, para que nada ni nadie nos engañe, para que no seamos desviados por cualquier viento de doctrinas. Nosotros necesitamos tener un buen contenido. En cuanto a la palabra fundamental, para nosotros quizás no hay mucho problema, pero cuando nosotros vamos a hablar de la palabra profética es cuando surgen los problemas, los obstáculos y las barreras. En la palabra fundamental nosotros todos, aquellos que hemos avanzado, que hemos crecido, quizás estamos, por decirlo así, estamos bastante claros, hemos sido bastante alumbrados, ayudados por medio de la palabra actual en cuanto a lo fundamental, en cuanto a las verdades. Pero cuando se trata de la palabra profética, empiezan a surgir los obstáculos, las barreras, las oposiciones. El Señor dijo en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. A veces el mucho conocimiento se vuelve como un obstáculo, como una barrera, como un impedimento para que nosotros crezcamos en la vida de Dios. Porque por creer tener conocimiento, creemos saberlo todo, juzgamos a los demás y aún hasta a los profetas de Dios, porque creemos saber. Pero hoy el Señor nos ha mostrado que necesitamos humildad,
que necesitamos tocar el Espíritu. Cuando nosotros tenemos conocimiento unido al Espíritu, el Señor nos puede dar revelación. Hoy lo que nosotros necesitamos pedirle al Señor es que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Era una de las cosas por las cuales Pablo oraba por los efesios, para que el Señor les diera espíritu de sabiduría y de revelación, para que ellos pudieran entender el misterio oculto que estaba escondido por edades. Hoy ese misterio se nos ha sido revelado, pero también hoy el Señor, a través de la palabra profética, el Señor está guiando a su pueblo. La palabra fundamental es de suma importancia y sin ella, hermanos, no podemos quizás avanzar. Pero la palabra profética también es de mucha más suma importancia porque es la manera como Dios se mueve. Un ejemplo que surge con respecto a la palabra fundamental y a la palabra profética es el pueblo judío. Cuando el Señor vino aquí a la tierra, el Señor le dio un giro a la ley y ellos no quisieron aceptar ese giro que el Señor le dio. Ellos de hecho no lo aceptaron, lo rechazaron, se opusieron, porque hermano, tenían la ley como conocimiento, pero no como vida, no como contenido, no como realidad morando en ellos. La palabra es mi realidad cuando yo la practico, cuando yo la vivo. Ellos se opusieron a lo establecido por el Señor en el Nuevo Testamento. Entonces fíjense, hermano, cómo somos nosotros de religiosos cuando tenemos contenido, muchas veces cuando sabemos algo. El Señor quiere dar un giro, quiere traer algo nuevo y nosotros nos oponemos. Nosotros decimos, no me parece. Necesitamos tocar el Espíritu, necesitamos vivir y andar en el Espíritu, para que cuando el Señor traiga su palabra profética, sea aceptada por mí y por ti. Entonces el Señor, como veíamos inicialmente, cuando nosotros ejercitamos nuestro don, más gracia es añadida. Y a través de esta gracia surge el ministerio. Entonces en Efesios dice de que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, esto es con fin de que de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor es quien constituye hombres dones para el cuerpo. Y entre esos dones, hombres dones, están los que enseñan, están los pastores, están los profetas y están los maestros. Hoy nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé el don de la enseñanza para enseñar a otros. No enseñar como, esta enseñanza no es como la enseñanza que nos brindan en las escuelas, no. Esto es una enseñanza orgánica, por eso la Biblia dice de perfeccionar, porque el perfeccionamiento es algo que tiene una relación orgánica con el hombre, es decir, un trabajar interno en el hombre. ¿Para qué? Para que la palabra sea practicada y llegue a ser una realidad en el hombre. Eso es lo que hoy el Señor está buscando en nosotros. Entonces, dentro de estos hombres dones, Él puso en primer lugar a los apóstoles y a los profetas. Hoy el Señor, a través de su palabra profética, nos está guiando. Para que haya revelación debe haber conocimiento, debe haber también sabiduría, pero guiada al Espíritu. Entonces los profetas, guiados por el Espíritu, el Señor les da mucha sabiduría, les da mucho conocimiento, pero también les da la palabra de revelación para su mover actual. Y esa palabra hoy debe ser aceptada por nosotros. Necesitamos tocar el Espíritu, unirnos al Espíritu para entender la voluntad de Dios, lo que hay en su corazón y aceptar
lo que Él nos habla a través de los profetas. Vamos a ir al libro de Oseas. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Se dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y por cuanto olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, si vemos, hermanos, conocimiento lo necesitamos, pero también necesitamos ser humildes delante de la presencia del Señor. Vamos a leer ahora segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aleluya. Entonces, hermanos, gracias al Señor porque tenemos la palabra que es profética más segura. Entonces dice: a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos. Nosotros necesitamos estar atentos a la palabra profética. En el Antiguo Testamento Dios dio la ley a Moisés. Y a pesar de que Dios dio la ley, dio la palabra fundamental, Moisés siempre también tenía una palabra profética para guiar al pueblo. Es decir, que no solamente el pueblo era guiado, necesitaba solamente la palabra fundamental. No, él necesitaba también la palabra profética. Vamos a leer Números capítulo 9. Números capítulo 9 del 15 al 23. Dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían en el lugar donde la nube paraba. Allí acampaban los hijos de Israel. Dice el 18: al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová, como Jehová había dicho por medio de Moisés. Amén. Entonces, hermano, hoy la palabra profética para nosotros es como esta nube. Nosotros necesitamos estar bajo la nube, bajo la palabra profética. Es decir, hoy la palabra profética es la que nos está guiando hacia el reino, es la que nos va a llevar a reinar con el Señor. Entonces nosotros necesitamos valorarla, apreciarla, atesorarla, practicarla, para que podamos reinar con el Señor. No rechazarla, no resistirla, sino agarrarla,
Aunque yo no entienda de decirle al Señor, Señor, aunque yo no tenga la visión, yo quiero seguir a los que tienen la visión. Y eso, hermano, eso le va a ayudar. Su humildad le va a ayudar, el Señor lo va a ayudar para que usted también le sea revelada la palabra actual. Entonces, aunque uno no entienda en obediencia, seguir al Señor, seguir la voz de los profetas. Hoy el Señor nos ha mostrado nuevas revelaciones a través de sus profetas, y una de estas revelaciones es que el Señor quiere que insertarnos en su gloria. El Señor nos ha mostrado que necesitamos la santificación, necesitamos practicar la verdad, necesitamos de la humildad, necesitamos, hermano, muchas cosas necesitan ser trabajadas en nosotros para que podamos ser insertados en su gloria. Dios creó al hombre para que el hombre tuviera comunión con Él, para que el hombre gozara de Él. El hombre cayó, pecó, se ensució. El Señor, a través de su redención, logró restablecer esta comunión de Dios con el hombre. Hoy está conformando al hombre, lo está transformando a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que podamos ser glorificados con Él. Entonces, hermano, un día esta gloria se va a expresar. Un día vamos a expresar la gloria de Dios. En primera de Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos de que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Entonces, hoy tenemos esa esperanza, hermanos, aunque no veamos nada, aunque nos pongamos frente a un espejo y no veamos. Nos veamos quizás más viejos, más canosos, más arrugados. No importa, porque aun cuando este hombre exterior se va desgastando, no obstante, el hombre interior se renueva de día en día. Decir que necesitamos es buscar al Señor, necesitamos buscar su presencia, buscarlo en la palabra, buscarlo en la oración, tener contenido. Necesitamos obedecer. Somos ministros del nuevo pacto y como ministros necesitamos llevar a cabo adelante este único ministerio. No desistir, sino insistir como el Señor está insistiendo en cada uno de nosotros. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros obstáculos, a pesar de nuestra manera de ser, Él insiste en nosotros porque Él quiere hacernos reinar. Amén. Hermanos, hay esperanza. Este ministerio lo hemos recibido para llevarlo a cabo adelante. Cumple tu ministerio, no lo descuides, ejercita tu don y cada vez que tú ejercitas más tu don, más gracia es añadida. Y la gracia consigo trae ministerio. Entonces, hermano, tenemos en medio de nosotros muchos hombres dones, mujeres dones dadas al cuerpo, a las cuales se les ha dado ya un ministerio para que lo ejecuten, para que lo lleven a cabo adelante. Entonces trabajamos para el único ministerio, el ministerio del nuevo pacto, que fue establecido por el Señor Jesús cuando vino aquí a la tierra. Existe un único ministerio y nosotros estamos trabajando para este ministerio, para traer al Señor de vuelta. Ese debe ser nuestro anhelo en nuestro corazón, que el Señor vuelva pronto. Entonces nos ha dado este día de encierro, de pandemia, para que lo busquemos en la palabra, en la oración, a través de los libros espirituales, siendo capacitados, entrenados. Ahí el Señor nos está capacitando, nos está entrenando, nos estamos conociendo, se están despertando muchas cosas que necesitan ser tratadas, trabajadas en nosotros. Todo esto es una oportunidad porque el Señor insiste en hacernos reinar. Dios les bendiga, hermanos. Quiero terminar con oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra en esta noche. Señor Jesús, gracias porque tu palabra, Señor, en esta noche nos ha ayudado. Señor, te pedimos que ahora nos lleves a practicar tu palabra, que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas. Señor, que sigamos llevando a cabo adelante este ministerio que tú nos has encomendado. Oh Señor, bendice a las iglesias en Colombia, bendice a la iglesia en Cartagena.
Sigue cuidándonos, síguenos guardando en medio de todo este tiempo de pandemia. Cúbrenos con tu sangre. Sigue siendo tú nuestra barrera, nuestro antídoto, nuestro antibacterial. Sé tú nuestro escudo, nuestra fortaleza, como lo has venido haciendo, Señor. Guárdanos y protégenos. Oh Señor Jesús, sigue sustentando y supliendo cada una y todas nuestras necesidades. Te damos la gloria, te damos la honra, porque solo tú te la mereces. Tú eres digno de ella. Recíbela en esta noche, recibe la gloria, la honra, la majestad, el poder. Todo es para ti. Te decimos de que tú reinas, aunque las cosas no resulten como yo quiero que resulten, como nosotros queremos que resulten. Tú reinas, tú estás sentado en el trono. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, santos. Ven, podemos ahora compartir, profetizar lo que el Señor también nos ha dado a nosotros a través del grupo de WhatsApp de la iglesia en Cartagena. Un punto que creo que también el Señor nos habló en esta semana fue acerca de profetizar. Entonces vamos a profetizar lo que el Señor también le ha dado a usted. Yo necesito ser edificado. Dios les bendiga.